pues dice, pero ¿por qué se puede producir un retraso? Y bueno, ustedes piensen que en nuestro sistema CISA, por empezar, cuando comenzó esta pandemia, el sector privado prácticamente ni siquiera informaba como debe ser. No estaba anotado, no tenían ni siquiera las claves de usuarios que obligatoriamente tienen que informar. ¿Qué nos dejó esta pandemia? Entre otras cosas, que todo el sector privado se inscribió en el CISA. Y todo el sector privado empezó a informar. Ustedes verán que la información que se carga de los laboratorios, esto que yo le decía a través del CIVILA, el Sistema de Vigilancia de Laboratorios, en lo que se carga en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, tiene un ritmo y lo que pasa con, por ejemplo, los fallecidos tiene otro ritmo. Es mucho más exacto lo que está pasando con la carga de las famosas PCR que lo que va pasando con este otro dato que nosotros en la provincia de Buenos Aires comenzamos a detectar a partir de que también en pandemia desarrollamos dos formidables herramientas informáticas. Una herramienta fue la de gestión de camas y otra es la del certificado de defunción digitalizado, que acá está, luego lo va a explicar la ministra Teresa García. Digo dos herramientas extraordinarias hechas con personal propio, trabajadores del Estado, del área de informática, que nos permitió, entre otras cosas, conocer, nosotros lo decimos todas las conferencias de los lunes, conocer día por día del conjunto de todas las camas generales de terapia intensiva y de terapia intermedia, cómo es el movimiento de esas camas, cuántos pacientes ingresan y cuántos pacientes egresan, prácticamente en tiempo real, porque esta información se actualiza todos los días a las 6:01 de la mañana y a las 14:01 de la tarde. Esto no lo tiene nadie y se hizo en tiempos de pandemia en esta provincia. Es una de las claves por las cuales, además de agregar una enorme cantidad de camas y recursos, es una de las claves que explica que hasta el presente podamos haber transcurrido la pandemia sin pasar en ningún momento el 70% de ocupación de las camas, 70-71%. En el AMBA, 13,5 millones de habitantes del lado de la provincia de Buenos Aires. Una herramienta extraordinaria. Pero también nos permitió otras cosas que después el doctor Kreplak va a explicar. A partir de conocer ese dato de ingresos y egresos, pudimos acceder a datos que nos permitieron ir viendo el desfasaje que se iba produciendo entre lo que se cargaba en el CISA, por los métodos habituales, que es un método bastante engorroso, porque ustedes imagínense un médico que está tapado de trabajo, que lo tiene que hacer una historia clínica, poner el diagnóstico o en un libro de guardia, y luego de ahí tiene que ir a un administrativo, buscar toda esa información y llevarla y subirla al registro. Evidentemente, históricamente esto se atrasó. Y entonces nosotros con este sistema de gestión de camas pudimos ir descubriendo esos desfasajes. Pero nos faltaba una pata más, y es la pata que nos agregó la posibilidad de contar con el certificado de defunción digitalizado, porque en tiempo real y día por día nosotros tenemos un N, que después el doctor Kreplak va a explicar, hay que hacerle una corrección a esa información, pero que es una información muy precisa en cantidad y luego hay que hacer una pequeña corrección, que es lo que se hace con el trabajo diario, cruzando los datos y obteniendo la información precisa de cómo es este desfasaje. Y entonces, como todas las cosas que nuestro gobernador nos ha indicado que hagamos, nosotros estamos en un proceso de mejora de la gestión que es inédito y de transparencia. Porque la verdad es que todo esto permite transparentar absolutamente todos los datos. Ustedes verán que en los últimos tiempos muchos medios nos consultan sobre esta situación, de por qué hay un retraso en este tipo de procesos. Lo ha explicado muy bien el doctor Ginés González García varias veces, lo ha explicado muy bien
incluso en esta última semana en una conferencia de prensa el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué se produce este atraso? Lo han explicado muy bien. Bueno, nosotros venimos a solucionar ese problema. Porque no es cuestión de decir, bueno, si sucede, sucede, vendrán atrasados, ya nos enteraremos más adelante, sino de que tenemos que afrontar el problema, darle una respuesta y que todo el mundo sepa con exactitud, día por día, cómo es este dato tan sustantivo a la hora de evaluar cómo va la pandemia. Es la única provincia, además, que ha desarrollado lo que va a comentar la ministra García, la historia clínica digital, el certificado de función digital. Es la única. Todos estos dos elementos y, por supuesto, el propio CISA interactuando a través de un procedimiento que se hace en nuestro ministerio, nos permite llegar hoy a hacer este anuncio de esta herramienta que además de ponernos al día sobre cómo es la situación actual, al día de la fecha, nos va a permitir que de aquí en adelante, día por día, podamos informar con exactitud lo que pasa en el...